resto de las empresas. Por más que se insista, no hay una autonomía para Pemex, autonomía presupuestaria. ¿Por qué? Por varias razones. El techo presupuestal se lo fija la Secretaría de Hacienda, es decir, el presupuesto que va a tener Pemex año con año es una propuesta que finalmente avala la Secretaría de Hacienda. Buena parte de sus utilidades pues se van a ir al derecho de utilidad compartida, un impuesto que difícilmente, o una carga tributaria que difícilmente se va a plantear para las empresas privadas, porque en caso de que así se hiciera con este tipo de carga fiscal, pues seguramente no vendría ninguna empresa extranjera a invertir. Otro tema que la deja sin ninguna posibilidad de ejercer su autonomía es que las alianzas estratégicas que pueda tener esta empresa para asociarse para la explotación de algún campo petrolero, pues es facultad de la Comisión Nacional de Hidrocarburos de evaluar y determinar quién es el mejor socio para Pemex, lo cual pues evidentemente no la deja tomar las mejores decisiones. ¿Qué propusimos nosotros? Otra vez, propuestas. Propusimos que Pemex pudiera, a través de un comité de alianzas estratégicas que propusimos que se creara, aprobar proyectos, alianzas e inversiones de gran calado con compañías petroleras internacionales, y hoy esa facultad se deja en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que seguramente no tendrá toda la información que tendrá Pemex. Propusimos que se creara este comité de proyectos, alianzas estratégicas, inversiones, y se creara otro de seguridad industrial y medio ambiente para que el Consejo de Administración tuviera 4 comités con personal profesional para tomar sus mejores decisiones en un entorno de gobierno corporativo. También propusimos que el de estrategia de inversiones fuera de proyectos de alianzas estratégicas e inversiones, y el nuevo de medio ambiente, como ya lo dijimos. También, ¿qué propusimos? Bueno, pues que Pemex no fijara el techo presupuestal, que fuera una propuesta que surgiera del comité de administración, que fuera finalmente y que le hiciera la propuesta al Congreso de la Unión y no la Secretaría de Hacienda. También que las utilidades que obtengan Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas, en lugar de tener como fin, y ese me parece un grave error en la ley que hoy estamos aprobando, que tiene como fin incrementar su productividad y, bueno, que tiene como fin, como dice la ley, el financiamiento del gasto público, cuando debería tener como fin incrementar su productividad y eficiencia en beneficio de la nación, como el gran objetivo de Pemex, incrementar su productividad y eficiencia en beneficio de la nación, y no como está en esta ley, que es su utilidad es para el financiamiento del gasto público. Hay una gran contradicción ahí entre si las utilidades se dedican a lograr mayor productividad y eficiencia o que se vaya directamente a financiar el gasto público. Otro tema es que el dividendo estatal pues finalmente lo determina la Secretaría de Hacienda, y con ello limita las posibilidades de crecimiento y reinversión de utilidades. Otra cuestión que la deja sin capacidad de financiamiento y administrarse mejor a esta empresa productiva son los pagos parciales mensuales que tendrá que hacer de sus impuestos, que la deja en una gran desventaja frente al resto de las empresas que, como todas las personas morales, harán su declaración anual. Otra desventaja derivada en la ley que hoy se discutió en comisiones es el tema de recuperación de costos.
lo dijo aquí la senadora Padierna muy bien, se pone límites muy claros para la recuperación de costos para el caso de Pemex, pero para el caso de las empresas privadas se dejan totalmente discrecional, lo cual es otra desventaja. De tal manera que no estamos generando un entorno de competencia para que Pemex pudiera participar, sino que estamos haciendo un esquema de enormes desventajas para la misma empresa. Y aquí llegamos a una reflexión final. Si hay todas estas intenciones, cuando menos en el discurso, de mejorar las condiciones que tiene Pemex, entonces quisiera recuperar la propuesta que hizo el PRD inicialmente en este debate de reforma energética. Lo que se planteó fue que se le diera autonomía presupuestal a Pemex, que se llevara hasta sus últimas consecuencias esta autonomía para primero corregir a Pemex y después pensar en otro tipo de modelo energético. Pero ahora hacemos una apertura indiscriminada y al mismo tiempo queremos corregir a Pemex, cuando el gran reto de la reforma energética era encontrar un punto de equilibrio, el gran reto era encontrar una transición para que el presupuesto federal, financiado en gran parte por el petróleo, pudiera continuar al mismo tiempo que se le aliviara la carga fiscal a Pemex. Esto finalmente no se logra, no se cumple, y el gran costo que puede tener esta reforma energética en el corto plazo es que no sobreviva la empresa estatal que tanto le ha dado a México. Por eso hay algunos puntos que queremos proponer que pueden mejorar. Ya los hemos dicho aquí, ya he mencionado cuáles son las propuestas y ojalá se pudieran cambiar. Por ejemplo, este pequeño cambio de cuál es el objetivo de esta empresa, que sea mejorar su productividad, incrementar su productividad y eficiencia en beneficio de la nación, en lugar de que su objetivo sea tener mayores ingresos para el financiamiento del gasto público, hace una enorme diferencia en la naturaleza de la empresa que estamos creando. Ojalá se pudieran modificar, porque en el muy corto plazo nos vamos a dar cuenta que Pemex no tiene ninguna posibilidad de entrar a competir en un sector dominado por los grandes intereses de las corporaciones petroleras internacionales. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna el senador Zoé Robledo Aburto. Con su permiso, senador presidente, compañeras y compañeros, antes de iniciar esta locución, además de que soy el último registrado, sí que hacer un reconocimiento tanto al presidente de la mesa directiva como a los coordinadores del Partido Acción Nacional, del PRI y por supuesto del PRD, pero en particular del PAN y del PRI, por hacer valer un acuerdo que se votó, por hacer valer la voluntad del Senado de la República, que por la mañana votó un acuerdo, y que los intentos de algunos senadores por relajarlo, por hacer de esto un trámite y querer salir por esa puerta falsa de rehuir al debate, se imponga la voluntad del Senado y se imponga la disciplina, por supuesto, también de los coordinadores parlamentarios, que ojalá, como lo acaban de mencionar, mañana se haga respetar. Porque estas no se deben de ver como horas perdidas, no se deben de ver como pérdida de tiempo, como lo ven algunos. Es justamente, como lo mencionó el senador presidente,
la oportunidad de ponernos en el escrutinio público y poner nuestras ideas y nuestros argumentos en ese escrutinio público, que la población las pueda contrastar y que a partir de ese contraste puedan generar un criterio. De eso se trata el debate. Por eso me parece de verdad muy reconocible que los coordinadores hayan hecho este llamado a respetar el acuerdo que se votó, y sí me parece de verdad, por lo menos yo no puedo entender que alguien rehúya a la oportunidad de pararse en esta tribuna a intentar explicar unas ideas, unos argumentos, una visión de las cosas. De verdad, nuevamente mi reconocimiento. Y fíjense, de manera muy evocativa, el tema del que vengo hoy a plantear y a intentar explicar cuáles son nuestras reservas es el asunto de los testigos sociales. Es un asunto que tiene que ver con cómo se involucra a la sociedad, cómo se involucra a las organizaciones no gubernamentales en procesos de contratación para Petróleos Mexicanos y para la CFE. ¿Y por qué quiero hacer algunas precisiones sobre este tema muy particular? Y no voy a tardarme mucho tiempo. Como ustedes saben, una de las únicas modificaciones que hizo la colegisladora, no en comisiones, ya en el Pleno, en la pasada semana, tuvo que ver con los artículos 76 de la ley de Pemex y con el 78 de la ley de la Comisión Federal de Electricidad, y en ambos casos son casi idénticos, tiene que ver con disposiciones para que el Consejo de Administración de ambas empresas, para que ambas empresas puedan incorporar testigos sociales durante los procedimientos de contratación. Dice, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos establecerá los casos en que, atendiendo al impacto o relevancia de las contrataciones, podrán participar testigos sociales durante los procedimientos respectivos que realice Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas y subsidiarias. Para ese tema, yo sí quisiera señalar dos puntos particulares. Primero, obviamente ustedes lo saben, el mecanismo de los testigos sociales no es nuevo, lleva 10 años funcionando en nuestro país. Se introdujo en 2004 para intentar transparentar las licitaciones que realizaba el gobierno federal y está determinada en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en su artículo 26 ter. Esta figura en el derecho vigente se encuentra totalmente sometida a la Secretaría de la Función Pública, y en estos últimos 10 años de operación, según varios analistas y varios expertos, es muy difícil saber si han sido exitosos los testigos sociales para inhibir la corrupción, toda vez que no hay estadísticas disponibles ni procesos objetivos para medir su efectividad. Y aquí vale la pena destacar que en los procesos del mecanismo de testigos sociales ha habido organismos tan destacados y reconocidos como Transparencia Mexicana, personas físicas como David Shields, en fin, y es una lista muy larga, en el 2011 eran cerca de 39 entre personas físicas y morales que habían en algún momento participado en este mecanismo. Sin embargo, independientemente de la calidad moral de los testigos sociales, que no se pone en duda en ningún momento, hay que recordar que las redes de corrupción pueden ser tan complejas como difíciles de detectar, por lo cual un testigo social muchas veces lo único que hace es garantizar que un representante de la sociedad civil esté presente en un proceso y que en el momento en el que con toda honestidad dice no haber detectado irregularidades, su presencia podría, incluso sin saberlo y sin quererlo, legitimar actos de corrupción, y eso me parece muy grave. ¿Cuál es la idea? Pues que hubiéramos establecido un mecanismo mucho más eficiente de los testigos sociales. Y voy a señalar solamente los 3 elementos que incorporan las reservas que estamos presentando y que estamos discutiendo. El primero, en el inciso A, que dice participar en las distintas etapas de los procedimientos de contratación. Bueno, simplemente es una aclaración de que sea en todas las etapas, desde el principio hasta el final. Segundo, en el inciso B, emitir un testimonio final, pero no se dice ante quién. Entonces, el planteamiento del PRD es que sea un testimonio final ante la Secretaría de Energía, que incluya sus observaciones y, en su caso, recomendaciones. Y el último y más importante, que en su caso
dice, dé aviso de las irregularidades que detecte a la auditoría interna y a la unidad de responsabilidades. Eso está muy bien. Sin embargo, están omitiendo y sacando la posibilidad de que conozca de las irregularidades que pudiera detectar un testigo social, pues ni más ni menos que la Auditoría Superior de la Federación. Eso es lo que dice nuestra reserva. De eso se trata, estar discutiendo a las 12:24 de la noche temas que, si bien para algunos pueden resultar irrelevantes, nosotros sí creemos que son este tipo de asuntos los que en muy corto tiempo, en 5 o 10 años, podremos ver si tuvo efectividad el diseño o no. Me parece, y estoy convencido, que si bien el mecanismo del testigo social puede ser útil, tenemos que reforzarlo, porque una buena ley no va a garantizar quizá que las contrataciones sean eficientes, pero una mala ley sí va a aumentar las probabilidades de corrupción y sí va a aumentar las probabilidades de compras caras de estas dos empresas que, como saben, no hay que decirlo ni repetirlo mucho, han sido y han tenido casos escandalosos de corrupción. El testigo social podría servir, pero no en esta modalidad un tanto débil que se está planteando y que nos envía la colegisladora con un gran bombo y platillo, como si fuera un mecanismo novedoso, cuando no lo es, cuando no hay un referente claro de cómo funciona en el país y todavía aún más con un diseño bastante deficiente. Es cuanto, señor presidente. Gracias por su tolerancia. Gracias, senador. Agotadas las intervenciones sobre el tema de autonomía presupuestal de Pemex y CFE, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si son de aceptarse las propuestas de modificación. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aceptan las propuestas de los artículos del segundo tema. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se aceptan, señor presidente. Gracias. No se aceptan las propuestas de modificación a los artículos discutidos en el tema autonomía presupuestal de Pemex y CFE. Se mantienen los términos del dictamen. Continuaremos con el desahogo de las propuestas de modificación a los artículos reservados por diversos senadores. Consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas que presentaron los senadores Manuel Bartlett, Luis Sánchez Jiménez y Fernando Mayans Canaval. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas que presentaron los senadores que enunció el señor presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admiten a discusión, señor presidente. Gracias. En consecuencia, los artículos que se reservaron los senadores mencionados se mantienen en los términos del dictamen para su votación nominal con los demás artículos reservados. Agotada la discusión de los artículos reservados en lo particular de los tres dictámenes, pasaremos a las votaciones nominales. De forma semejante a la votación en lo general, en esta fase también realizaremos 3 votaciones nominales consecutivas. Realizaremos la votación nominal para los artículos 101 y 102 del proyecto de ley de hidrocarburos, que corresponden al primer dictamen en los términos del mismo. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación de los artículos referidos y ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación. Procedan, senadoras y senadores. Y bueno, en este momento, por instrucciones del presidente de la mesa directiva, se da la apertura del tablero electrónico de votación nominal. En este momento se lleva a cabo la primera votación sobre el primer dictamen que tiene que ver con la ley de hidrocarburos, de los artículos que fueron reservados sobre este tema. Hace un momento teníamos oportunidad de comentarle en relación a que estos 3 dictámenes que tuvieron modificaciones por parte de la Cámara de Diputados se sometieron a discusión y a votación en conjunto. Le explico un poco la dinámica que fue el acuerdo parlamentario que se aprobó para poder regir, para poder normar esta sesión. Se hizo la fundamentación por parte de las comisiones dictaminadoras, la Comisión de Energía y la Comisión de Estudios Legislativos primera. Posteriormente se hizo el posicionamiento de los diferentes grupos parlamentarios y se abrió la discusión en lo general con oradores en pro y oradores en contra, pero para referirse en todas estas instancias a los 3 dictámenes.
dictámenes. Y posteriormente, para poder desahogar las reservas, bueno, pues se hizo a través de dos temas que también engloban, bueno, pues prácticamente todo lo que es el contenido de estos dictámenes, de los 3 dictámenes. El primer tema es el que en este momento se está votando, es el uso y la ocupación temporal de tierras. Hubo un segundo tema que tiene que ver con la autonomía presupuestal de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Estos dos temas abarcaron la votación de los 3 dictámenes que tenían que ver, bueno, pues en relación a estos temas, y justamente en este momento la votación que se desahoga es en relación al primer dictamen, que es el relativo a la Ley de Hidrocarburos. Las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos primera, este proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y Ley de Asociaciones Público-Privadas, que fue aprobado en lo general con 90 votos a favor, 24 votos en contra, 0 abstenciones, y que en este momento es motivo de esta votación nominal. Al término de esta votación nominal se estará abriendo nuevamente el tablero electrónico de votación, seguramente hasta por 3 minutos, para poder desahogar los artículos reservados del segundo dictamen, y posteriormente se hará lo propio para desahogar la votación del tercer dictamen. Recordando, que todos estos dictámenes han sido ya aprobados en lo general y que en estos momentos únicamente se están votando las reservas que quedaron en los términos del dictamen. Hasta este momento tenemos una votación de 101 legisladores que ya han hecho lo propio, 79 son a favor, 23 son en contra, y son las 12 de la noche con 31 minutos ya de esta jornada inicial de 5 de agosto, una sesión que fue citada dentro de este periodo extraordinario de sesiones del Senado de la República para este 4 de agosto a las 5 de la tarde. Empezó, bueno, pues prácticamente muy puntual, un poco después de las 5 de la tarde, y desde ese momento se ha estado analizando estos 3 dictámenes que fueron enviados por la colegisladora después de que se le hicieran algunas modificaciones. Y recordarles también que cuando pasa esto en este proceso legislativo que mandata el artículo 72 constitucional, solamente se analizan en la Cámara de Origen, como es este caso, las modificaciones que hiciera la colegisladora. Es decir, todo lo que ha sido ya aprobado por ambas cámaras no puede ser discutido, eso ya quedó aprobado, únicamente se limita la discusión a revisar las modificaciones, adiciones que se hicieran por parte de la colegisladora, que esto ha sido parte del proceso que hemos tenido oportunidad de seguir en esta tarde-noche aquí en las instalaciones del Senado de la República, en este periodo extraordinario que todavía estará, bueno, pues teniendo el desahogo para la sesión del día de mañana y posiblemente la de este miércoles 7 de agosto. Concluye el tiempo para esta votación nominal. En unos momentos más vamos a escuchar de voz de la Secretaría cuál es el resultado. Se están dando unos segundos de compensación para dar oportunidad a todos los senadores, senadoras que puedan hacer lo propio, que puedan emitir su voto. Hay que recordar que estos votos nominales se hacen desde sus escaños con una clave que cada legislador tiene, y además con el uso de su huella dactilar, lo que evidentemente hace completamente transparente el proceso de votación nominal. Vamos a escuchar. Se piden ya los votos de viva voz de los legisladores que todavía no lo hicieron desde sus escaños, y bueno, en unos segundos más estaremos listos para conocer cuál es la aceptación o la postura de este pleno en relación a estas reservas que tienen que ver con el dictamen número 1, que es el relativo a la Ley de Hidrocarburos y a diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y la Ley de Asociaciones Público-Privadas. 24 en contra por el voto de la senadora Real. Señor presidente, conforme al sistema electrónico, considerando el voto de la senadora Herrera Ale, se tienen 85 votos en pro, 24 en contra. Gracias, senadora. Aprobados los artículos 101 y 102 del proyecto de la Ley de Hidrocarburos. Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y Ley de Asociaciones Público-Privadas. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. Procedemos ahora a la votación nominal de los artículos 71, 73, 74, 82 y 87 del proyecto de ley de la industria
eléctrica que corresponden al segundo de los dictámenes en los términos del mismo. Háganse los avisos a que se refiere al artículo 58 del reglamento para informar de la votación de los artículos referidos y ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación. Procedan, senadoras y senadores. Nos encontramos en el segundo proceso de votación nominal de los artículos que fueron reservados de estos 3 dictámenes en materia de leyes secundarias, materia energética. El que corresponde justamente en este momento es el de la ley de la industria eléctrica, el cual, bueno, pues ya le mencionaba, tuvo diversas reservas que fueron agrupadas en estos 2 grandes temas para poder ser desahogados y con esto, bueno, pues tener un trabajo mucho más eficiente en esta sesión del Pleno. Hay que recordar que todos estos dictámenes, estas iniciativas en comento, bueno, pues evidentemente son la parte que siguió a las reformas constitucionales en materia energética que se hicieron en diciembre del año 2013 por el Congreso de la Unión, y ante esta reforma energética, esta reforma constitucional de gran envergadura, bueno, pues el Ejecutivo Federal envió el pasado 30 de abril diversas iniciativas al Congreso de la Unión, a ambas cámaras del Congreso de la Unión, para que pudieran darle contexto, para que pudieran darle forma a esta reforma constitucional en materia energética. Estamos hablando exactamente de 9 iniciativas que, bueno, pues tienen que ver con más de 21 leyes, y estas 9 iniciativas se turnaron 6 aquí a la Cámara de Senadores, 3 más, las 3 restantes se fueron a la Cámara de Diputados por tener, bueno, pues cada iniciativa, dependiendo de la Cámara que llegó, evidentemente tiene que ver con las facultades y la congruencia que la Constitución le da a cada una de las cámaras. Las 6 iniciativas que se recibieron aquí en el Senado de la República se convirtieron en 4 dictámenes en el proceso legislativo de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera. Tuvieron su proceso de discusión, largas discusiones, muchas horas de trabajo. Finalmente, en un periodo extraordinario, fueron aprobadas estas dictámenes y se fueron a la Cámara de Diputados en calidad de minutas. Y las otras 3 iniciativas que llegaron a la Cámara de Diputados como Cámara de Origen también tuvieron el mismo proceso legislativo, convirtiéndose en 2 dictámenes que han sido ya también aprobados en este último periodo extraordinario que acaba, bueno, pues de concluir justamente el viernes de la semana pasada y que se dio en la Cámara de Diputados, donde se analizaron no solamente los temas, estas 2 iniciativas de las cuales fueron origen la Cámara de Diputados, sino también las minutas que enviara el Senado de la República. Hubo modificaciones de estas 4 dictámenes que envió la Cámara de Senadores, 3 tuvieron modificaciones y ese justamente es lo que hace que regrese, que se reanude el trabajo extraordinario de este Senado de la República para poder revisar esas modificaciones en estos dictámenes y, bueno, poder tomar las decisiones adecuadas en estas leyes secundarias en materia energética. Restan todavía los 2 temas que tienen que ver con hacendarios y con temas fiscales y que serán revisados y serán analizados por este Senado de la República en sesiones posteriores. 23 votos en contra. Aprobados los artículos 71, 73, 74, 82 y 87 del proyecto de la Ley de Industria Eléctrica. Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se expiden la Ley de Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Se remite al Ejecutivo Federal para todos los efectos del artículo 72 constitucional. Realizaremos ahora la votación nominal de los artículos 76, 100, 101, 102, 103, 104 y 106 del proyecto de la Ley de Petróleos Mexicanos y de los artículos 78, 102, 103, 104, 105, 106 y 109 del proyecto de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, contenidos en el tercer dictamen en los términos del mismo. Hágase los avisos a que se refiere al artículo 58 del reglamento para informar de la votación de los artículos referidos y ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación. Procedan, senadoras y senadores.
Y bueno, se da en este momento la apertura del tablero electrónico para desahogar la tercera votación nominal de estos artículos que han sido reservados y estamos justamente en el tercer dictamen, el que tiene que ver con la ley de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Ya le mencionaba entonces cómo se ha hecho esta división de los temas, cómo en este momento, en esta reanudación del periodo extraordinario aquí en el Senado de la República, bueno, pues se ha abocado esta sesión para poder revisar todas estas modificaciones que hiciera la colegisladora y también, bueno, pues tener este acuerdo para tener este proceso de legislativo, este proceso de votación, un proceso, bueno, que puede de alguna manera representar una eficiencia en el quehacer legislativo. Escuchamos también las intervenciones de algunos de los senadores. El senador Barbosa es el coordinador parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que mencionaba que pues no estaba de acuerdo en que declinaran algunos legisladores de otros grupos parlamentarios en el momento de establecer el debate. Y bueno, ha habido un compromiso por parte de los coordinadores parlamentarios para el día de mañana, que se iniciará, porque este será un tema inédito para el Senado de la República, el que se estará abocando mañana y que ya es parte de estas iniciativas que tuvieron como origen Cámara de Diputados. Estamos hablando de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, donde se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal, y se expide la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, que será el tema que se estará abordando el día de mañana. Bueno, pues aquí se estará debatiendo, hay un compromiso por parte de los diferentes coordinadores parlamentarios de debatirlo hasta sus últimas consecuencias. Esto es porque estos otros temas, los temas que fueron el objeto de esta reunión, de esta sesión el día de hoy, bueno, pues evidentemente han sido ya largamente analizados en el proceso legislativo, ya que fue Cámara de Senadores, Cámara de origen, y ese es un tema que pues incluso hubo foros, incluso hubo diverso tipo de sesiones para poder desahogar y para poder llegar a la conclusión, y en este momento solamente se revisan las modificaciones que hizo la Cámara de Diputados. A pesar de eso, se ha cumplido con toda la parte del protocolo parlamentario, donde hubo una fundamentación, donde hubo el posicionamiento de los diferentes grupos parlamentarios y donde hubo, bueno, pues evidentemente la votación en lo general con oradores en pro y con oradores en contra. Hay que mencionarlo, los votos particulares, hubo también una dinámica para poder agilizarlo, donde solamente hubo la presentación de 6 votos particulares, pero los demás serán insertos en la Gaceta Parlamentaria y por supuesto en el diario de los debates de manera íntegra, así también como las participaciones de los senadores y senadoras que no hayan alcanzado a subir a esta máxima tribuna, debido a que pues se cumplieron con las 2 horas del acuerdo parlamentario para poder tener la discusión en lo general. Está prácticamente terminando el tiempo de esta votación nominal, 106 votos hasta este momento, 81 son a favor, 25 son en contra. Al terminar esta votación, bueno, pues seguramente el presidente de la mesa directiva estará dando los anuncios correspondientes y estará dando la cita para reanudar el trabajo el día de mañana y continuar con las minutas que enviara la colegisladora a la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar cuál es la decisión de este pleno en voz de la Secretaría. Electrónicos se emitieron 83 votos a favor y 25 votos en contra. Gracias, senadora. Aprobados los artículos 76, 100, 101, 102, 103, 104 y 106 del proyecto de la Ley de Petróleos Mexicanos y los artículos 78, 102, 103, 104, 105, 106 y 109 del proyecto de la Ley de Comisión Federal de Electricidad. Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se expide la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de las entidades paraestatales, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. Compañeros senadores, informo ustedes que recibimos en la mesa directiva 2 dictámenes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de Estudios Legislativos Primera, que contienen los siguientes proyectos de decreto. Por el que se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal, y se expide la Ley de Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, y por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto, Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública.
Consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se autoriza que estos dictámenes se incorporen a la agenda de este día para su trámite. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza que los asuntos descritos se incorporen a la agenda del día de hoy. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se admite, señor presidente. Gracias, senadora. Los dictámenes están disponibles en sus escaños y se incorporarán a la Gaceta de este día para quedar de primera lectura. Esta presidencia declara un receso en nuestra sesión extraordinaria para continuar este día, martes 5 de agosto, a las 11 de la mañana. Que pasen buenas noches, senadoras y senadores. Y bueno, de esta manera estamos llegando al receso que, como ya les señalaba hace unos instantes, estaba, bueno, pues a punto de ocurrir por parte del presidente de la mesa directiva. Hay que recordar que en un periodo extraordinario solamente se puede abocar a desahogar los temas para los cuales se fue citado él mismo, y todavía están estos temas pendientes, estas minutas que llegaran de la Cámara de Diputados y que, bueno, en este momento se acaban de incluir dentro del orden del día para tener la primera lectura y para que puedan ser sometidos ya a discusión en la reanudación del quehacer legislativo de este periodo extraordinario que será el día de mañana. ¿Qué sucedió el día de hoy? Se lo mencionábamos hace unos instantes, estos dictámenes que la Cámara de Senadores enviara en calidad de minutas a la colegisladora y que fueran analizados también en un periodo extraordinario dentro del trabajo parlamentario de la Cámara Baja y que fue convocado por la Comisión Permanente que iniciara el 28 de julio y que concluyera exactamente el pasado viernes. Bueno, pues se analizaron estos 4 dictámenes que envió el Senado de la República, teniendo modificaciones en 3 de los mismos que fueron el objetivo de esta reunión de trabajo. Le comento, se presentó este dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y la Ley de Asociaciones Público-Privadas. De la misma manera, el dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera, que contiene proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Y por último, el dictamen también de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de Petróleos Mexicanos, así también como la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, así como de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Le comento, fueron aprobados en lo general el primer dictamen con 90 votos, el segundo dictamen con 91 votos y el tercer dictamen también con 91 votos, para posteriormente partir a las reservas, las modificaciones que se propusieron por parte de algunos de los legisladores. Se dividieron para su discusión en 2 temas. El primer tema era en relación al uso y a la anunciación temporal de las tierras, y el segundo tema que tenía que ver con la autonomía presupuestal de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, mismas que se discutieron todas en una sola exposición en estos 2 grandes rubros, así también como la votación en lo general se llevó en el mismo momento de manera simultánea de los 3 dictámenes. Sin embargo, las votaciones sí fueron por separado para tener mayor claridad en el trabajo. La cita ha quedado para el día de mañana a las 11 de la mañana. En este momento se decretó un receso, evidentemente, para que podamos tener pie a estas nuevas minutas que han llegado por parte de la colegisladora y que son de estas iniciativas que enviara el Ejecutivo Federal el pasado 30 de abril, las que tuvieron como Cámara de origen la Cámara de Diputados y que tienen que ver con materia hacendaria, que es una de las facultades inherentes a la Cámara de Diputados por parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así es que mañana se estará reanudando este trabajo parlamentario en este periodo extraordinario, recordándoles que nos encontramos en el segundo periodo de receso del segundo año de ejercicio de esta 62ª legislatura, prácticamente en la parte final, no solamente de este periodo de receso, sino también de este periodo extraordinario, una vez que se concluyan los temas en la agenda. Muchísimas gracias. Mañana el canal del Congreso, el canal de la Unión, estará llevando en vivo lo que esté ocurriendo dentro del quehacer legislativo en este periodo extraordinario, donde se debaten temas muy importantes para nuestro país. Muchísimas gracias. Tenga usted un excelente día.
Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.